Bienvenidos a este nuevo programa del podcast médico Cayetano. El día de hoy vamos a hablar sobre el sarampión. Probablemente muchos de ustedes han escuchado las noticias del mes pasado que se han reportado más de 400 casos de sarampión en Estados Unidos y hasta la fecha hay reporte de 2 fallecidos. Para conocer más sobre el sarampión, su diagnóstico, cómo se presenta, las complicaciones, cómo podemos prevenirnos, tenemos como invitado del día de hoy al doctor Herminio Hernández. Un niño que no estaba vacunado falleció de sarampión. Hay un brote de sarampión en el sur de Texas. El doctor Herminio Hernández es profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y además ha sido profesor de todos los pediatras del Perú. Casi. Bienvenido, doctor Herminio. Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, doctora Ochoa. Un gusto realmente contribuir en la difusión del conocimiento sobre todo para tener en cuenta esta enfermedad que no debería ya producir en los tiempos actuales enfermos y menos muertes porque contamos pues con un arma muy eficaz como es la vacuna. Excelente. Entonces vamos a conocer un poquito más del sarampión y muy bien, como usted ha dicho, quiero que tengamos bastante tiempo para hablar sobre las vacunas porque es la herramienta más importante que tenemos para prevenir el sarampión. Pero empecemos un poquito conversando qué es el sarampión, qué es lo que el padre, la madre de familia tiene que saber, la población en general. ¿Qué es el sarampión? Sarampión es una enfermedad infecciosa, muy transmisible, ¿no? Que produce mucha morbilidad. Es decir, el sarampión cuando le da a una persona realmente la pone enferma. Eso es lo de morbilidad. Puede haber complicaciones y en algunos casos incluso la muerte por algunas de las complicaciones, principalmente por la neumonía. Es una enfermedad que no deberíamos tenerla en los tiempos actuales. Cuando hablamos de la presentación clínica, ¿qué es lo que un padre debe de reconocer o de sospechar que su niño podría tener sarampión? La manera más eficiente para que la familia, el padre de familia o algún miembro de la familia reconozca que puede estar frente a un caso de sarampión es que el sarampión produce fiebre y produce un brote en la piel, ¿no? Entonces, frente a un niño que tiene fiebre o a cualquier grupo de edad, porque esto ya no es solo una enfermedad de niños, es una enfermedad en cualquiera de los grupos de edad en los tiempos actuales, frente a fiebre más un brote en la piel, lo mejor que hay que hacer es consultar si puede o no ser sarampión. Y aparte de la fiebre y el brote, que estamos hablando de un rash o de estos puntitos rojos que se presentan en todo el cuerpo, ¿qué otras molestias puede haber? En los tiempos actuales puede haber fundamentalmente 2 formas de presentación. Una, la forma clásica, en la cual el niño o la persona que tiene sarampión tiene un periodo de días, que generalmente es 3 a 5 días, de fiebre, tos muy intensa, conjuntivitis y rinorrea. Y luego este periodo de tiempo que se llama periodo prodrómico o periodo prebrote, aparece el brote, que se inicia principalmente en la zona de la cabeza, el cuello. El segundo día avanza hacia el tórax y en el tercer día está en todo el cuerpo. Es decir, esa secuencia, esa forma de evolucionar en el brote o las manchitas rojas en la piel son sumamente importantes para pensar que eso es sarampión, ¿no? En este periodo, si la fiebre sigue todavía, ¿no? Una vez que el brote está en todo el cuerpo, se comienza a apagar la fiebre y es ahí donde ocurre lo que se llama la fase de recuperación o fase de seca. Y en ese momento pueden haber complicaciones respiratorias y de otra naturaleza. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, esta secuencia de lo que precede el brote y la posibilidad de complicaciones. Eso es la forma clásica. Pero los tiempos actuales, nuevamente, valga la redundancia,
mucha de nuestra población se ha vacunado. Entonces, y si no ha tenido 2 dosis, la posibilidad de tener una forma más atenuada se puede dar. La forma más atenuada sigue teniendo pródromos o prebrote, brote y seca, pero estos periodos son de 1 o 2 días, ya no de 3 a 5 días. Entonces, ahí hay que tener en cuenta mucho esta forma que se conoce como sarampión modificado, ¿no? Esta forma de presentación sigue siendo infecciosa, sigue siendo transmisible para otras personas susceptibles. En cambio, la otra es mucho más agresiva y también sigue siendo muy contagiosa. Entonces nos está explicando usted que esta es una enfermedad producida por un virus que va a tener fiebre, que va a tener un brote y luego podrían haber complicaciones. Pero ¿por qué estamos tan preocupados del sarampión? ¿Por qué esta es una enfermedad tan importante? ¿Por qué nosotros los médicos, los pediatras estamos pero alertas de que podría haber un caso en el Perú que no hay hace muchos años? Pero ¿por qué es tan importante? Esta es una enfermedad que es importante y que hay que tenerlo obviamente en cuenta porque quien lo padece claramente luce enfermo, 1. Y 2, porque puede producirse complicaciones. Y 3, porque en algunos casos puede llevar a la muerte, ¿no? Las complicaciones preferentemente son de las vías respiratorias, otitis, sinusitis, y la más peligrosa que puede llevar a la muerte es la neumonía. Mucho menos frecuente que neumonía hay otra complicación que es la meningoencefalitis, que se da en 1 en 1000 casos. Esto es mucho menos frecuente que lo que es la neumonía, que se puede dar en el 10% de quienes padecen sarampión, ¿no? Entonces la neumonía y mucho menos frecuente la encefalitis son las complicaciones. Esta es una de las enfermedades que puede tener más complicaciones en comparación con otras enfermedades virales. Por eso es que es llamativo. Y por lo tanto la necesidad de prevenirla. Y además de las complicaciones que pueden darse propias de la infección por sarampión, tengo entendido también que puede afectar el sistema inmune y vuelve al niño o al adulto más susceptible porque hay un compromiso de su sistema inmune. Coméntenos algo de eso. Esta es una enfermedad predominantemente de las vías respiratorias, predominantemente, pero puede afectar el intestino y puede afectar otros órganos. Y cuando afecta, digamos, como que destruye las mucosas, el revestimiento de estos tejidos, ¿no? Esa es una de las formas como puede llevar a la predisposición a complicaciones. Y la otra es la que usted ha señalado, que el sarampión es una de las enfermedades que deprime la inmunidad, ¿no? La inmunidad celular, que está a cargo principalmente de linfocitos, se deteriora. Esto es una cosa temporal que puede durar 2 a 4 semanas, que va a facilitar la posibilidad de estas complicaciones. Entonces, 2 son los mecanismos que pueden tener que ver con por qué es que se producen complicaciones. Se destruyen las mucosas y, en segundo lugar, se deprime la inmunidad. Y esto, obviamente, es lo que se produce entre 2 y 4 semanas una vez que ha aparecido la enfermedad y que incluso la caída de la inmunidad, principalmente celular, puedas llevar a reactivación de casos de tuberculosis latente. Creo que es bien importante resaltar eso, ¿no? Que no solamente es la enfermedad viral per se, sino la posibilidad de que podamos tener complicaciones. Pero me gustaría también saber con qué se puede confundir el sarampión. ¿Qué otras enfermedades podrían ser parecidas en cuanto a los síntomas iniciales? Sarampión clásico, en realidad, que eso es la forma de presentación de 3 a 5 días de pródromo, brote y luego seca, es difícil de que pueda ser confundida con otras enfermedades. Pero el sarampión modificado sí, porque estos periodos duran 1 o 2 días. El paciente ya no está tan enfermo como la otra forma, ¿no? Entonces, en la necesidad de no tener casos de sarampión, el espectro del diagnóstico diferencial se amplía. Muchas enfermedades por otros agentes virales, por toxinas, por bacterias, pueden tener brotes en la piel, puede haber fiebre. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a infecciones por enterovirus, nos estamos refiriendo a exantema súbito, a parvovirus y por toxinas a escarlatina. Pero las condiciones clínicas
lo que acompaña al brote suele ser un poco diferente, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial más en los tiempos que ahora queremos que no hayan casos. Otro tema que es muy importante en sarampión es el hecho de que es una enfermedad muy contagiosa. ¿Nos podría comentar sobre eso y un poco en relación con otras enfermedades? Nosotros recientemente hemos vivido la pandemia del SARS-CoV-2, del COVID-19, y hemos estado todos aterrados porque era una enfermedad muy contagiosa. ¿Cómo se compara, por ejemplo, el COVID-19 con el sarampión? Eso es importante tener en consideración si usamos el ejemplo de COVID, que lo acabamos de tener en los años recientes, pasados, ¿no? Cuando una persona tiene COVID, ¿no? Y está frente a 100 personas susceptibles, podía contagiar a 2 o 3. Después se volvió un poco más agresiva su transmisibilidad en las últimas formas de COVID, pero que no llegó a ser más de 4, 5 o 6 de los 100. En cambio, en sarampión, esto se produce entre 16 y 18. Entonces, miren ustedes la desproporción. Es muy, muy contagioso el sarampión. Es una de las enfermedades más contagiosas. Entonces, ese es un aspecto importante, sobre todo en los tiempos actuales que no queremos tener casos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante resaltar, ¿no? Porque es probablemente la enfermedad más contagiosa que tenemos. Entonces, para poder prevenir esta enfermedad, que no solamente va a causar malestar, que el niño va a estar en muy malas condiciones, que puede tener complicaciones que las ha mencionado y que rápidamente podría contagiar a otras personas, ¿qué podemos hacer para prevenir esta enfermedad? Es necesario señalar que esta es una enfermedad viral que no tiene un tratamiento específico. No hay un antiviral para atacar el virus de sarampión. Entonces, la mejor manera de evitar sarampión es la vacuna. En los tiempos actuales contamos con vacunas eficaces contra sarampión. Está dentro de la famosa vacuna triple viral y en algunos casos también la tetraviral. En la triple viral está el componente de rubiola y el componente paperas, además del sarampión, de triple. Y en la cuádruple viral o la tetravalente viral acompaña a las 3 mencionadas la vacuna de varicela. Estas vacunas son eficaces, ¿no? Son eficaces en la medida que se tiene que recibir 2 dosis. Una sola dosis no es suficiente. Y eso lo mostró la experiencia ya desde hace algunos años, en que muchos países tuvieron la aplicación de una sola dosis, ¿no? A partir de los 12 meses de edad, pero después de 8 o 10 años tuvieron brotes de sarampión, ¿no? Esto ocurrió en Chile, en Costa Rica. Entonces dijo, no, necesitamos una segunda dosis. Entonces la verdadera prevención es usar 2 dosis de la vacuna, ¿no? Y que en los esquemas actuales para muchos países son primera dosis a los 12 a 15 meses, segunda dosis a los 4 a 6 años. Pero se ha recomendado que mejor la segunda dosis se acorte el tiempo. Y entonces nuestro país, por ejemplo, tiene la primera dosis a los 12 meses y la segunda a los 18 meses. Esto para tener una mejor cobertura, para tener una mejor protección mucho más temprano que esperar los 4 a 6 años, de la cual se dispone del esquema original, ¿no? Pero que ya se está tendiendo a tener una cobertura entre 12 y luego 18 meses. Excelente. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tenemos un brote de sarampión, ¿no? Que esperemos, tocamos madera, de que no tengamos en el Perú, pero sabemos que hay casos en Argentina, sabemos que hay casos en Brasil, en Venezuela, muchos casos en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, ni qué decir. Y con toda la migración y viajes, la internacionalización que tenemos hoy en día, es probable que recibamos casos en el Perú. Entonces, si nos encontráramos en una situación de un brote, ¿cómo se debe usar la vacuna? ¿La podemos adelantar a niñitos más pequeños que todavía no tienen 12 meses? Porque usted nos ha mencionado que la primera dosis normalmente la ponemos a los 12 meses y la segunda a los 18 meses, ¿no? Pero, ¿qué podríamos hacer en caso de un brote? Lo que hay que hacer es identificar quiénes pueden ser susceptibles, ¿no? Esa es una de las maneras.
La otra es vacunar indistintamente a todos los contactos. Y ahí tenemos dos formas de actuar. La primera es que los contactos en realidad tienen hasta 48 o 72 horas para recibir la vacuna y evitar que haga sarampión. Esa es una de las maneras. La otra es que, si bien es cierto, la mayoría de los esquemas recomiendan usar la vacuna a los 12 o los 15 meses de edad, este periodo de aplicación de la vacuna se puede correr hasta los 6 meses de edad, ¿no? Que en la mayoría de los programas se llama la dosis cero, ¿no? ¿Por qué? Porque no cuenta para el calendario, pero sí cuenta para protección. Hay experiencias de hace algunos años, en la época de brotes, por los años 80, por ejemplo, de brotes en el mundo, que en algunos países en el África se probó vacunar a los 6 meses y resultó siendo eficaz. Entonces tenemos esas dos formas de actuar en relación con la vacuna. 48 a 72 horas para los contactos, y los que tienen menos de un año, vacunarlos incluso hasta los 6 meses de edad. Todas las vacunas siempre van a tener algo de eventos adversos. En el caso de la vacuna de sarampión, sabemos todos que es una vacuna muy segura, pero podrían darse algunos síntomas, algunos eventos adversos. ¿Cuáles son los más importantes? La vacuna de sarampión, rubiola y papera, por ser una vacuna con microorganismos vivos, su forma de actuar y proteger es que va a replicarse, ¿no? Y por lo tanto va a intentar semejar la enfermedad natural. Fíjense que estoy hablando de intentar semejar a la enfermedad natural. Entonces, entre 5 y 7 días, entre 10 y el 15% de los que reciben la vacuna pueden hacer una febrícula, una fiebre no muy intensa, e incluso pueden presentar un brote. Eso es lo que se puede presentar entre el 10 y el 15% de los vacunados. Excepcionalmente y en una frecuencia mucho menor, se pueden ver otras complicaciones, como por ejemplo trombocitopenia, entre 1 a 40.000 vacunados, ¿no? Y paramos ahí de contar en relación a otros eventos importantes después de la aplicación de la vacuna. Yo veo que un problema que tenemos a nivel nacional para no tener tan buenas coberturas es que tenemos falsas contraindicaciones, ¿no? Y la más frecuente de esas falsas contraindicaciones es que el niño está enfermo. Entonces, sabemos que los niños de esta edad, los menores de 2 años, constantemente tienen infecciones virales, un poquito de moquito, resfrío, un poquito de fiebre. ¿Eso es una razón para no vacunar? No. La idea es que se puede vacunar a aquel niño que puede tener problemas leves. Un poquito de resfrío, con un poquito de moco, un poquito de fiebrecita. Obviamente, si un niño o una persona tiene fiebre alta, está muy comprometido, la vacuna se difiere hasta que se recupere. Pero es cierto, el que tenga un simple resfrío o el que tenga diarrea de 1 o 2 cámaras no debe ser una contraindicación para recibir la vacuna. Muy bien, ¿y existe alguna contraindicación? O sea, personas que no podrían ponerse la vacuna de sarampión. Sí, la vacuna de sarampión, por tener componentes de virus atenuados, o sea, vivos, no debe aplicarse en personas que se conozca que tienen enfermedades que deprimen la inmunidad, como VIH, por ejemplo, personas que reciben corticoides en dosis elevadas, que es el equivalente a prednisona, 2 miligramos por kilo por día, por más de 2 semanas, o que tengan tratamientos para neoplasias, tratamientos inmunosupresores diversos. Esas personas tienen la inmunidad comprometida y no deberían recibir la vacuna. ¿Y las gestantes? Las gestantes, principalmente por el temor a que el virus podría ser teratogénico, cosa que no se ha demostrado, pero para evitar que pueda haber, por ejemplo, nace un niñito con bajo peso, con alguna malformación, y si durante la gestación ha recibido la vacuna, lo más probable es que se diga que es la vacuna. Entonces, en general, como norma, las vacunas con virus atenuados o virus vivos no deberían indicarse durante el embarazo.
Para poder evitar que se transmita el virus en una población, ¿cuánto es el porcentaje ideal que deberíamos de tener de inmunidad poblacional? ¿Qué porcentaje de cobertura deberíamos de tener con la vacuna de sarampión? El porcentaje de cobertura, que esto por modelos estadísticos se ha llegado a tener, es de 95% de cobertura, principalmente para las 2 dosis, ¿no? El asunto está, el problema está que muchas veces los padres van para la primera dosis y no van para la segunda, que es lo que está ocurriendo en los tiempos actuales, ¿no? Después de COVID, que las coberturas cayeron, se ha recuperado las coberturas, pero en el mejor de los casos no estamos llegando a 90% con la primera dosis, y con la segunda dosis estamos cerca del 70%. ¿Qué significa eso? Que tenemos un grupo poblacional que no está siendo cubierto. Por eso es que hay una preocupación para detectar casos, hacer cercos epidemiológicos, vacunar a susceptibles, ¿no? Que son aquellos que han recibido una primera dosis o que nunca han sido vacunados, para que el brote no se disemine. Muchísimas gracias, doctor Herminio, por esta excelente explicación sobre sarampión. Y para finalizar, yo quisiera hacer para todos ustedes un resumen. Recordar que el sarampión es una enfermedad viral sumamente contagiosa, que va a producir fiebre y una eruptiva. Sin embargo, lo que nos preocupa es que puede hacer complicaciones o puede disminuir las defensas de nuestro cuerpo y hacernos susceptible a otras infecciones. Pero recordar que todo esto podemos prevenir con la vacunación. Recordar a los padres de familia que sus niños tienen que estar bien vacunados con 2 dosis, como se ha explicado. La primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis a los 18 meses de edad. Y para que todo nuestro país esté protegido, tenemos que alcanzar este 95% de cobertura, tanto con la primera como la segunda dosis. Con esto terminamos el programa y los invitamos a visitar nuestro canal Cayetano Plus.